Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast de ciencia. Somos Elisa y Elizabeth y hoy estamos desde un lugar completamente diferente porque estamos en los estudios de Remember Production. Nosotras felices de estar en este espacio tan chévere y es perfecto para el tema del que vamos a hablar hoy, que a mí personalmente me parece una locura. Hola, sí, hoy vamos a hablar de uno de los grandes sueños de la ciencia ficción y es traer de regreso especies extintas. Posiblemente hayan visto que hace relativamente poco se hizo muy viral el regreso de el lobo terrible, que fue algo que conmocionó a todos y más porque es una especie muy carismática, nada más y nada menos que el lobo de Juego de Tronos. Entonces decidimos hablar de este tema, cómo lo hacen, cómo traen a las especies de regreso, cuáles son las implicaciones y nuestras opiniones de este tema. De verdad que es un tema que es una locura, como dices, parece sacado de un libro de ciencia ficción. A mí personalmente me fascina y como vamos a ver durante el episodio hay muchas cosas que discutir alrededor de eso. Pero entonces, antes de empezar, es importante decir que la extinción es un proceso natural. O sea, desde que la vida inició en este planeta, ha ocurrido la extinción y por este planeta han pasado una cantidad de especies impresionantes. Prueba de ello son los dinosaurios, que fueron grandes animales que vivieron en el planeta, pero que se extinguieron por un proceso natural, pero que al mismo tiempo hoy en día estamos viviendo una extinción que sí es a causa del ser humano. Entonces puede pasar por eventos naturales, pero que también hay una responsabilidad desde que el hombre incluso empezó como esa transición a la civilización y han habido pues un montón de extinciones supremamente preocupantes, incluso desde hace varios años, varios miles de años. Entonces, primero, importante decir eso, ¿cierto? Pero ahora sí, ¿a qué nos referimos con desextinción? Precisamente traer de regreso especies que ya se extinguieron y la pregunta principal aquí es, ¿cómo así? ¿Cómo se hace eso? Eso no suena para nada real, pero sí hay unas formas de hacerlo teóricamente y vamos a explorar cada una de ellas. La primera es la clonación y cuando uno piensa en clonación, como que se le viene a la mente como un montón de cosas súper locas, películas de ciencia ficción, Star Wars, Guerra de Clones. Hace poquito salió una película, yo no sé si la viste, Eli, que se llama Mickey 17, que es donde clonan a un humano constantemente como experimentación por allá en un planeta lejano a la Tierra. Entonces, siempre que pensamos en clonación es algo así como una cosa muy de ciencia ficción, pero la clonación ocurre incluso en la naturaleza de manera natural. Hay animales que con su reproducción asexual, es decir, que no hay un padre y una madre, eso es clonación básicamente, ¿cierto? Y, por ejemplo, a las mamás, las abuelas o incluso a nosotras, las jóvenes señoras que nos gustan las plantitas, todo el tiempo estamos haciendo clonación cuando le sacamos los hijitos a las matas, a las maticas. Eso es nuestro propio ejército de clones. Ahí tenemos nuestro ejército de clones. Entonces es un proceso que pasa naturalmente, pero que nosotros como seres humanos hemos querido, digamos, copiarlo de alguna manera y hemos creado, o no más bien creado, sino como experimentado la clonación artificial. Pero entonces ahí la cosa se complica un poco más, porque para la clonación artificial se necesita tomar ADN de esa especie que se extinguió y meterla dentro de un óvulo de una especie que esté relacionada. Entonces uno ahí dice, bueno, necesitamos ADN de una especie que ya se extinguió. Pero entonces si decimos que, por ejemplo, vamos a traer de regreso a los dinosaurios como en la película de Jurassic Park, uno ahí piensa como, listo, según la película, ellos tomaron ADN de un mosquito y eso dice como, sí, como que fácil, ¿no? Un mosquito que estaba fosilizado en ámbar, entonces de ahí sacamos el ADN, pero resulta que el ADN es una molécula muy inestable y que es muy difícil que se fosilice 100% completa, porque se requiere el ADN 100% completo, o sea, no 25%, no 50%, 100%. Y fuera de eso, tener una especie similar para poder, digamos, incluir ese ADN en ese óvulo. Entonces ahí la cosa pues está supremamente difícil, pero se ha logrado. Y yo les traje un ejemplo que me pareció pues como muy chévere, pues muy interesante, porque en el año 2000 se extinguió una especie de cabra que era por allá de las montañas entre España y Francia,
que se le decían el bucardo. Y resulta que pues los científicos ya sabían que había un último individuo y que ese se iba a extinguir. Entonces era como, no, hay que empezar a sacarle muestras de ADN porque es muy probable que, como este es el último individuo, prácticamente esta especie ya está extinta. Y una vez murió, sacaron más muestras de ese ADN y en el 2003 lo lograron clonar, introduciendo el ADN en el óvulo de una oveja, de una cabra doméstica. Entonces, lo lograron y de ahí nació la primera especie que se extinguió, o sea, se desextinguió, pero duró solo 10 minutos porque nació con unos problemas pulmonares. Entonces fue la primera especie en desextinguirse y la primera en reextinguirse, o sea, se volvió a extinguir. Entonces ahí empezamos a ver que ese tema de la clonación es supremamente complicado porque hay un montón de factores que nosotros tenemos que tener en cuenta y pues que ahí está complicada la cosa. Y ese es realmente el método más factible o real para decir vamos a desextinguir, porque la idea es traer de regreso uno completamente idéntico. Pero entonces, si es tan difícil de esa forma, y eso que estábamos hablando de algo que se extinguió, de una especie que se extinguió hace poco, o sea, como que había material y de todo, entonces, ¿cómo se supone que lo hacen con especies que llevan tanto tiempo desaparecidas? Y la respuesta es muy sencilla y es que en realidad no lo hacen. O sea, no lo hacen. Lo que hacen es crear sustitutos de la especie extinta con especies actuales y eso se hace de dos formas. Una es la cría selectiva. La cría selectiva es lo que se hace en agricultura con las especies domésticas como los perros, es uno de los casos más ejemplos, y lo que se hace es que se reproducen organismos con ciertas características de forma selectiva. O sea, la idea es seleccionar algunas características, como por ejemplo en plantas, una planta que dé más frutos o un fruto que sea más nutritivo. En los perros, pues creo que es uno de los mejores ejemplos para decirlo, porque sabemos las razas que hay, unos más agresivos, unos menos agresivos, pequeños, grandes, buenos cazadores, en fin. Entonces, uno de estos ejemplos de traer de regreso una especie extinta con cría selectiva es la del uro, que es un bovino que dio origen al ganado doméstico actual. Ese se extinguió hace mucho tiempo, no tanto como otras especies como dinosaurios o el lobo, pero es una especie que está bien caracterizada, su ADN incluso, que hay mucho registro fósil, entonces esto es bien interesante. Y con las reconstrucciones arqueológicas se sabe algunos detalles de esta especie, por ejemplo, que es más grande que el ganado actual, que tiene cuernos que están inclinados hacia adelante, que tenía un temperamento agresivo, y estas características más otras en realidad están en el ganado doméstico que hay actualmente, pero está disperso en diferentes razas de ganado. Entonces, dos biólogos biólogos alemanes y ganaderos, ellos empezaron a cruzar y a reproducir de forma selectiva diferentes razas de ganado para obtener como de una forma concentrada esas características en una nueva raza. Y en efecto consiguieron una raza que se llama ganado Heck, que tiene estas características. Ellos dicen lo logramos, o sea, trajimos de regreso al uro, pero muchos científicos dicen en realidad no, porque le faltan algunas características típicas de esa especie. Pero pues como decía, en este caso digamos que sí lograron mucho, por lo que era una especie de la que se tenía mucha información, y la especie que está emparentada con ella pues está acá y hay mucha información también de esta. Entonces esto es muy importante en la cría selectiva, y es que tiene que haber una especie actual que esté muy emparentada con la extinta. Ahí se complica otra vez la cosa, porque cuando uno siempre piensa en desextinción, piensa en esos animales pues supremamente lejanos que se extinguieron hace un montón de tiempo, y que ese proceso del que estás hablando, Eli, es muy lento, ¿no? Porque es que la cría requieren pues unos procesos y unas generaciones, que eso depende también del animal, que tanto se reproduce o no, entonces esperar a que crezcan, a elegir este o este no, entonces es bastante lento. Exacto. La otra forma de intentar traer de regreso una especie extinta es la ingeniería genética, que funciona igual a la anterior, y es poner características específicas en una especie actual. Solo que en este caso se utiliza como herramienta la modificación genética, la modificación del ADN. Esto se hace cortando, pegando, moviendo genes,
Y para eso se necesita ADN antiguo, es decir, el ADN que se encuentra en los fósiles. Normalmente no se encuentra completo, no se encuentra de todas las especies, como decía Lisa. Y además el ADN de una especie que esté muy emparentada con la que se extinguió para poder complementar pues como eso que estaba incompleto en el ADN antiguo. Y además, ya cuando se corta, cuando se hace la modificación genética, se obtiene un genoma completo con genes de la especie extinta. Pero es importante mencionar, con modificación genética se pueden obtener características sin necesidad de tener ADN antiguo, que vamos a ver en otros ejemplos más adelante. Justamente entonces, este tipo de forma de traer de regreso a las especies extintas es la que se está utilizando actualmente y es la que se ha hecho un poco más viral o que se ha visto más en esas noticias sensacionalistas. Es la más probable, pues como que en realidad funcione, pero eso sí es súper importante que con ninguno va a haber un nacimiento de un organismo idéntico al extinto. Exacto, porque no vamos a tener nunca ese ADN 100% igual. O sea, la especie ya se extinguió y pues hasta ahí llegó. Entonces es ahí ese mensaje de decir como, bueno, vamos a dejar que todas nuestras especies se extingan para luego traerlas. Bueno, ya vamos a ir discutiendo de eso, pero les trajimos unos ejemplos que nos parecieron muy interesantes y voy a empezar yo con el que me encanta y siempre que hablamos él y yo sobre esto nos sorprende un montón. Y es que entendiendo pues estas formas de traer de regreso estas especies extintas modificando el ADN, pues imagínense que hay un caso súper interesante y es que hay un científico que se llama Jack Horner, él fue un asesor de las películas de Jurassic Park y pues él es un paleontólogo súper experto. Y esa idea de traer de regreso a los dinosaurios, pues no es solamente una herencia que nos dejó esas películas de ciencia ficción de Jurassic Park, sino que estos científicos quieren hacerlo realidad y es una locura porque uno dice ¿cómo van a hacer eso si ya dijimos que pues, ADN de dinosaurio es imposible tener, quizás unos cuantos fragmentos, pero no podemos tener 100% el ADN? Pues entonces resulta que para traer de regreso a los dinosaurios, lo que ellos quieren hacer es modificar una especie actual que es una locura porque uno dice, ¿cómo así que una especie actual que está emparentada con los dinosaurios? O no que está emparentada, sino que es literalmente un dinosaurio. Pues si usted se asoma por su ventana probablemente y se queda un ratico mirando, va a ver dinosaurios, porque resulta que las aves son ese linaje de dinosaurios que no se extinguieron. Y uno piensa, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Las aves son dinosaurios? Sí, las aves son dinosaurios. Entonces lo que quieren hacer es coger pollos y básicamente modificarles el ADN, porque resulta que el ADN funciona como un computador con una supermemoria en donde almacena toda la historia evolutiva. Entonces, teniendo en cuenta ese ADN, lo que ellos quieren hacer es como prender y apagar genes para devolver esos rasgos que tenían antes los dinosaurios en esta especie que pues son las aves, ¿cierto? En este caso, un pollito. Entonces, lo que quieren hacer es que ese pollo tenga un pico con dientes, una cola muy larga, garras y que se asemeje a un dinosaurio, lo que ellos llaman un pollosaurio. Entonces, obviamente eso no es un dinosaurio y de un pollo jamás vamos a tener un tiranosaurio rex, o sea, eso nunca va a suceder, pero lo que ellos quieren es como encontrar esos rasgos para tener algo similar. Ya ahí pues están las cuestiones de para qué, eso qué sentido tiene, pero bueno, eso lo vamos a ir discutiendo. Entonces, ese ejemplo a mí me parece que es una locura porque es como, bueno, no solamente nos quedamos en la ciencia ficción de Jurassic Park, sino que en serio hay científicos que lo están queriendo hacer y uno dice como, ¿cómo así? ¿No se vieron las no sé cuántas películas que hay de Jurassic Park en donde nos dicen por qué está mal traer de regreso a los dinosaurios? Es como, bueno. Cada película sigue siendo un caos, Sí. un caos, un caos. Bueno, hay muchos proyectos de desextinción en proceso, pero uno de los más famosos e interesantes es la del mamut lanudo, que se está llevando a cabo por la empresa Colosal, que es la misma que trajo de regreso al lobo terrible, que además quiere traer al tigre de Tasmania, al dodo y tiene otros proyectos por ahí, algunos muy interesantes, otros bastante cuestionables. Ellos quieren resucitar al mamut lanudo, pero como ya les había dicho, pues no vamos a traer uno idéntico, entonces en realidad lo que quieren hacer es un elefante peludo,
porque si recuerdan con la era del hielo, la película, los mamuts vivían en ambientes muy fríos, entonces la idea es que esos elefantes puedan dominar esos ecosistemas que fueron dominados por los mamuts en algún momento y que ningún otro animal pues pudo ocupar después de ellos. La idea de ellos, porque este es uno en el que no se ha avanzado, como en el caso del lobo terrible, es trabajar con elefantes asiáticos y africanos, pero el más cercano genéticamente es el elefante asiático. Entonces la idea es con lo que han recuperado de ADN de mamut y con el ADN del elefante asiático, tener un nuevo genoma con algunos genes del mamut y luego esto crear el genoma, un embrión y el embrión que sea implantado en una elefanta asiática o africana, ahí sí ya no importa, y pues que se críe este elefante. Pero acá hay un detalle muy importante y es que tanto las dos especies de elefantes africanos como la asiática están en peligro crítico de extinción. Entonces aquí ya empieza un dilema ético como de realmente esto es necesario. Pero ellos, pues esta empresa dice, estamos trabajando en la conservación de los elefantes, entonces estamos dando plata y pues, o sea, igual estamos cuidándolos, entonces por favor, lo vamos a hacer, sea como sea. Y no, y de por sí que los elefantes pues tienen unos periodos de gestación súper lentos, delicados, entonces como, ay no. Es muy complejo. Claro que también ellos han invertido dinero en investigación para crear placentas y que se haga el crecimiento del embrión fuera de una madre, pero pues eso es algo que tomará muchísimos años. O sea, este es como de los más difíciles. También es muy importante decir que los mamuts, como vivían en unos ambientes tan fríos, pues se permitía conservar muy bien el mamut incluso completo. Entonces es muy fácil tener características reales de la especie y ADN. Por ahora que ellos han logrado eso, tener ejemplares completos y identificar muy bien el ADN hasta el momento, pero lo que han hecho, que es bastante gracioso, es, como les decía antes, no necesariamente se necesita conocer el genoma de la especie que se extinguió. Entonces ellos tienen unas, como digo, unas modificaciones en el genoma que dan el pelaje y la coloración del pelaje del mamut, pero también conocen esas modificaciones en el pelaje de los ratones. Entonces lo que hicieron fue modificar ratones genéticamente para que fueran peludos y marrones como los mamuts. Y se ven como unos ratoncitos así supremamente peludos, como mini mamuts. Sí, y pues en realidad ya existen algunos ratones peludos, pero ese es como el gran logro de ellos, que venden como la cosa más guau que han hecho, pero pues que en términos reales científicos, pues no es la gran cosa. O sea, lograron modificar el genoma, pero esto ya se ha hecho, entonces, pues no. Y otro ejemplo con el que empezamos a hablar un poco, que es el de los lobos terribles. Esa noticia fue súper viral y controversial a inicios de este año 2025 en abril, porque salió por todos los titulares que esta empresa Colossal había desextinguido a el lobo terrible, que es muy famoso por ser ese lobo en el que se inspiraron la serie de Game of Thrones. Entonces, es una locura porque salió pues por todos lados y todo el mundo como que, ¿cómo así? Ese lobo se extinguió hace 10.000 años, vivía por allá también en la época glaciar, entonces era como que, ¿cómo así que trajeron de regreso a esos lobos terribles? Y pues ellos súper mediáticos mostrando a los cachorritos de los lobos, incluso les pusieron unos nombres súper llamativos, eran 3 lobos. Son 3 lobos porque creo que están vivos actualmente, sí, porque eso fue a inicio de este año, que es Rómulo y Remus, que según la mitología romana ellos fueron los fundadores de Roma, y Calisi, en honor pues a nuestra querida madre de dragones, que no sé por qué le pusieron ese nombre, le hubieran puesto alguno de los Stark, no sé, Arya. Tendría más sentido. No. Tendría más sentido, pero bueno, les pusieron estos nombres también como para llamar la atención como de la cultura popular. Pero entonces cuando uno se pone a leer la letra chiquita de cómo así que trajeron a los lobos terribles, ya estábamos hablando, eso es muy difícil, más con una especie que se extinguió hace tanto tiempo. En realidad lo que ellos hicieron fue una modificación del lobo gris.
Y fue una modificación relativamente pequeña porque lo que hicieron fueron 20 cambios en 14 genes específicos, que lo que hacía era que estos lobos grises se vieran más grandes, con una cabeza más ancha y con el color del pelaje blanco, que es supuestamente muy característico, pero bueno, quizás también hayan variaciones en eso. Y nada más en ese cambio de coloración se gastaron 5 cambios de genes. Entonces, en realidad ahí uno se pone a pensar, pues realmente modificaron muy poquito. Y aquí lo que la gente o los científicos críticos de esta noticia dicen es que en realidad estas dos especies, el lobo gris y el lobo terrible, son linajes supremamente distantes de aproximadamente 5.5 millones de años. Entonces, decir que se trajo de regreso al lobo terrible es erróneo, porque eso solamente es un lobo gris modificado, básicamente un nuevo perrito, una nueva raza de perro. Y ellos lo vendieron como que no, pero es que tiene las características de un lobo terrible, es grande, tiene este pelaje, pero pues las características físicas de una especie no es lo que hace a una especie, son otras cosas. Y ellos dicen, pero si cumple el mismo rol, bueno, eso también es muy difícil saberlo, sobre todo en una especie que se extinguió hace tanto tiempo. Y que incluso, digamos que si se conociera completamente el ADN del lobo terrible y del lobo gris, pues igual son especies que están muy distantes, que tienen muchos cambios y no solamente esos pequeños que ellos hicieron. Entonces, en conclusión, no trajeron de regreso al lobo terrible, es un lobo modificado que tiene ciertas características similares según los registros paleontológicos, pero hasta ahí. Pero ellos consideran que es un gran logro y esto es importante incluso en muchas veces en la ciencia, y es que llama la atención de los inversionistas. Y pues esta es una de las empresas más costosas, pues como evaluadas por no sé cuántos millones de dólares. Entonces, claro, esto sigue llamando la atención porque pues los donadores de esta empresa son Paris Hilton, o sea, es como que, claro, Gente necesitan supermillonaria. esto, pero como decía, igual ellos sí aportan un poco en conservación, entonces bueno, por ahí se van. Con este tema del lobo, si uno entra a la página de Colossal, ellos tienen para que uno haga seguimiento de cómo van los lobos, de los primeros meses, del embrión, y hay muchos videos pues como por si quieren explorar sobre esto. Y pues y ahí es donde empezamos como a plantearnos un montón de preguntas alrededor de ¿para qué traer especies extintas? Si nos pensamos en, listo, vamos a traer de regreso a los mamuts, ya están supuestamente los lobos terribles, bueno, lo que sea, es qué implicaciones tiene eso en nuestros ecosistemas actuales, cómo van a interactuar esas nuevas especies o esas especies desextintas con nuestras especies actuales. Y es que no es solamente traer una especie, por ejemplo el mamut, y las especies de las que se alimentaban, las plantas, también hay una microbiota asociada, bacterias, virus, entonces hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta para traer de regreso a una especie. Entonces son cosas que uno se cuestiona bastante de si traería o no más beneficios a nuestros ecosistemas. Sí, incluso en Jurassic Park, ellos, pues en la primera película, que es la más estricta científicamente, ellos tratan de traer de regreso todo el ecosistema, que pues hay como la sorpresa que están las plantas que supuestamente existieron en el mismo momento que los dinosaurios. Y pues una de las cosas es que justamente muchas especies desaparecieron porque el ecosistema desapareció. Entonces pues como que eso es una cosa muy importante tener en cuenta. Y pues acá voy a hablar de una historia muy por encimita, pero completa está en el podcast Hay Humanidad, en el episodio Tráeme a tu mamut, que es una historia que me contaron una vez que me invitaron. Y es que en Siberia, en el norte de Asia, cerca al Ártico, hay un científico, un geofísico, que estaba interesado en aprender y entender los cambios en el planeta. Y él estudiaba sobre todo los gases de efecto invernadero y empezó a notar pues como todos estos temas del cambio climático. Empezó a estudiar el permafrost, y el permafrost es la capa de suelo, son capas de suelo que están congeladas, años y años y años de suelo ahí congelado. ¿Qué pasa? Esto acumula mucho carbono. Ujú. El carbono está en la atmósfera, hace parte de lo que calienta actualmente el planeta. Efecto invernadero. Exacto. Entonces, como se está calentando esta zona, ese permafrost se empieza a descongelar. ¿Y esto qué quiere decir? Que ese carbono que está ya congelado se va a liberar a la atmósfera y va a hacer que esto sea peor. Entonces él se dio cuenta de esto y dijo, hay que hacer algo.
Y una de las cosas pues como que empezó a hacer dijo, vamos a traer herbívoros, que los herbívoros ayudaban a mantener frío ese permafrost al mover el suelo, a mover la nieve porque buscaban alimento y con el pisoteo compactaban el hielo. Entonces él dijo, hay que traerlos. Y empezó a llenar eso allá de animales, él tenía ya un proyecto, una estación científica, luego cae la Unión Soviética, se queda sin financiación, luego sigue él solo como con las uñas, un personaje súper excéntrico, entonces empieza a llamar la atención de los medios, de periodistas que empiezan a llegar allá y él consigue con Rusia decirles como, bueno, yo tengo esta idea, que le den un pedacito de tierra, le dan 150 hectáreas de tierra allá y él 144 y él 50 las encierra como un establo y ahí tiene animales para empezar a hacer este experimento. Entonces cuando él empieza a llamar la atención de todo el mundo, crea redes sociales, empieza a pedir donaciones, todo, pues nada más y nada menos que Colossal dice, vamos a llevar allá el mamut. Entonces ellos están allá tratando de traer de regreso esos ecosistemas que eran de los mamuts, que son estepas, son llanuras, que no tienen casi vegetación arbórea, sino más que todo herbáceas, y Colossal, por su parte, está tratando de crear el mamut para llevarlo allá y contribuir al cambio climático, pero pues eso es demasiado cuestionable porque lo que genera el cambio climático pues no se está frenando desde donde se genera y pues no sabemos si eso sea real. Además que como sabemos son elefantes con pelo y que pues no están adaptados realmente a ese frío y a ese ecosistema. Sí, no, es demasiado loco pensar en eso. Y es decir, nosotros pensamos en Jurassic Park, pero aquí tenemos un Pleistoceno Park en la vida real. Qué locura. Así se llama Pleistoceno Park. Sí, así se llama. Entonces uno piensa que estas tecnologías deberían estarse invirtiendo más en las especies que de verdad hoy en día están en un declive impresionante. Por ejemplo, los anfibios son considerados el grupo de vertebrados con mayor porcentaje de extinción, o sea, se están extinguiendo una cantidad de especies de anfibios a una tasa impresionante, eso es preocupante, pero son animales que quizás no son tan carismáticos y que no causan tanto boom mediático, entonces no, para Colossal quizás no es tan importante, no sé, lo digo yo aquí, pero también pues hay que abonarle que ellos actualmente están trabajando con un laboratorio para, no sé si conocen el caso del rinoceronte blanco del norte, que básicamente solo quedan 2 hembras, entonces ya están extintas en vida silvestre, son las últimas que quedan, ya prácticamente no quedan más, entonces están digamos que trabajando en esos animales y con esa tecnología que ellos tienen para recuperarlo, ¿cierto? Pero bueno, es un proceso lento y requiere muchas cosas, pero sí queda como esa cuestión de por qué se le hace más boom a este tema del mamut, de el dodo, de, bueno, estas especies que quizás son más llamativas y más carismáticas, quizás por ese tema de los recursos, pero ¿dónde quedan esas otras especies que están actualmente, que se están extinguiendo y que son súper importantes para nuestros ecosistemas actuales? Sí, es demasiado esfuerzo, dinero invertido en algo que realmente no parece que tenga sentido porque liberar especies modificadas genéticamente antes pueden traer un daño real a los ecosistemas. Ellos hablan siempre como de que es una desextinción funcional y que van a aportar a los ecosistemas con especies que ya no están, pero que en algún momento cumplieron un rol ecológico en esos ecosistemas, pero pues es muy cuestionable y sería mejor invertir, como decía Lisa, en pues traer tal vez una especie que se haya acabado de extinguir y que haya más información, que sí haya hecho parte de estos ecosistemas, o trabajar en las que están a punto de desaparecer y mejorar tal vez su genoma, ¿por qué no? Para que puedan luchar contra alguna virus o algo que los esté afectando, o incluso pues eso sigue siendo como superhumano, pero leía como de una rana que tal vez podrían traer de regreso, que tenía una sustancia que era positiva para la medicina en humanos, entonces como que bueno, pues como pensar en ese tipo de cosas. En todo caso, pues ya sabemos que no vamos a traer de regreso nunca a ninguna especie extinta.
Sí, pues yo creo que en ese tema hay muchas cosas que abordar desde la ciencia, desde la ética, la bioética, la filosofía de la ciencia. Yo pensé mucho preparando este episodio en que pues actualmente se está volviendo a hablar mucho de la obra de Frankenstein por la película de Guillermo del Toro y es precisamente como Víctor Frankenstein estaba en esa obsesión por crear vida, ¿cierto? Y él estaba como ese científico que no, es que tengo que hacerlo y se enfocó tanto en eso que no pensó, ¿y luego qué? Luego, ¿qué pasa con eso? Y pues ese fue su caos, que ya rechazaba a la criatura, ya no quiere absolutamente nada con ella. Y creo que eso podría pasarnos también a nosotros. Estamos obsesionados por traer de regreso a especies que ya se extinguieron, pero ¿y luego qué? Lo que ya hablábamos, no estamos pensando en nuestros ecosistemas actuales, hay un montón de factores que se tienen que tener en cuenta y que quizás nos pase como Víctor Frankenstein. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya vamos finalizando este episodio. ¿Algo más que decir, Eli? No, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @otro podcast de ciencia en Instagram, en Facebook, en TikTok y como @otro podcast de ciencia, y como @podcast _ciencia en X. Muchas gracias por escucharnos.